Ahí está. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Bueno, como les iba mencionando, mi nombre es Juan Carlos Quispe Borcaya y esta tesis se ha desarrollado con la dirección bajo el doctor Eduardo Orduña y la codirección del doctor John Morales. El contenido de esta presentación va a consistir en el desarrollo de una breve introducción. Se va a detallar los objetivos, tanto general específico, el estado del arte de la revisión bibliográfica, la metodología de la tesis. Se va a describir los análisis de resultados obtenidos. Se va a describir conclusiones, las contribuciones y finalmente las publicaciones desarrolladas a lo largo del desarrollo de la tesis. Para iniciar, tenemos un sistema eléctrico de potencia, como se muestra en la figura. Tenemos las líneas de transmisión, las subestaciones y fuentes de generación. Este sistema es un sistema tradicional, bueno, donde la mayoría de las fuentes de generación están basadas en el generador síncrono. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que los equipos de protección que están instalados en las líneas de transmisión se han diseñado los algoritmos considerando que la generación o el comportamiento o respuesta ante un cortocircuito de este tipo de fuentes de generación tiene un comportamiento determinado. Sin embargo, actualmente con el aumento de la generación de fuentes de energía renovable como solar, eólica, este comportamiento ante respuesta de fallas va a cambiar, ¿no? Y los relés tradicionales no van a poder tener la facilidad o van a tener una dificultad en poder identificar la falla. Estas tecnologías nuevas, en la mayoría de los casos, son, como se había mencionado, eólicos y solares, y donde se conectan a la red a través de la electrónica potencia o a través de un equipo inversor, ¿no? De ahí sale el nombre de generación basado en inversores. Entonces, actualmente, digamos, tenemos dos tipos de tecnología de generación. Uno, los que son basados en generador síncrono, son los hidráulicas, térmicas, nucleares, y los que son basados en un inversor, ¿no? Que son las solares, eólicas, incluso también se puede considerar a los sistemas de almacenamiento. ¿Cuáles son las características de este generador basado en inversores? Por ejemplo, el generador eólico tenemos 4 categorías. Las dos primeras, en las dos primeras categorías, que es el tipo 1 y el tipo 2, están conectados directamente la máquina de inducción hacia la red, la cual no la vamos a considerar porque no se viene conectado a través de un inversor. Sin embargo, el tipo 4, como se muestra en la figura, se conecta hacia la red a través de un convertidor y luego un inversor. También tenemos el tipo 3, que es un tipo doblemente alimentado, que se conecta a la red, ¿no? A través, en paralelo entre la máquina de inducción y un convertidor inversor. Por otro lado, tenemos el generador fotovoltaico, que también, ¿no? Se conecta hacia la red a través de un inversor. Entonces, ¿qué en común tienen estos generadores? El inversor cuya característica o comportamiento define la respuesta ante cortocircuitos en las líneas de transmisión. ¿Cuáles son estas características? Las principales características son, por ejemplo, la amplitud de la corriente de cortocircuito está limitada, esto en base a un sistema de control que limita la amplitud de corriente de cortocircuito. La duración también de la corriente de falla es controlada. Otra característica es que en el inversor se tiene, ¿no?, la configuración del sistema de control del fall route true, que eso también está en dependencia de los códigos de red de cada sistema. También tiene una característica donde la impedancia interna de estos generadores es inestable. El ángulo de fase incluso es controlado en la mayoría de los casos. Presenta baja cantidad de secuencia negativa, ya que no hay exigencias por parte de los códigos de red en muchos sistemas, no quiere decir que sean todos, y no presenta cantidad de secuencia cero. Entonces, son estos factores que influyen en las características del comportamiento de la corriente de falla. ¿Eso qué provoca?
provoca que el relé tradicional tenga, ¿no?, dificultades o desafíos en detectar la falla. ¿Y cuáles son las características de esta relé? Ahí tenemos la línea de transmisión que conecta dos subestaciones, es un sistema básico, tenemos fuente de generación renovable eólica en este tipo y en el otro un síncrono, ¿no? Y normalmente las líneas tienen su equipo de protección o relés que se conectan en los extremos de la línea, que en muchos de los casos, no en todos, tienen medios de comunicación. Este relé es un relé multifunción, normalmente, es donde, digamos, ahí he puesto las funciones principales que se está abordando en la tesis, como el 87 diferencial, el 21, que es protección de distancia, el 21N de distancia de fase de tierra, el 67, que es una protección de sobrecorriente direccional, que bajo los criterios que se emplean en el estudio de coordinación de protecciones son las más empleadas. Entonces, por ejemplo, la protección diferencial, ¿en qué consiste? Es la comparación de la corriente, la diferencia de corriente entre los dos relés del extremo de la línea. La protección de distancia hace un cálculo de la impedancia, ¿no?, de la impedancia de falla, y lo ubica dentro de unas impedancias ya definidas previamente en el relé para ubicar la zona de falla, ¿no? Y es así para poder despejar, digamos, en tiempos más rápidos. Por otro lado, está el sobrecorriente, cuya finalidad es determinar la amplitud de la corriente de cortocircuito y a través de la curva, ¿no? Estas curvas son de la IEEE ANSI, donde ubica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una corriente bien alta, se va a alejar, ¿no? Va a ir en el eje, en este eje, y va a despejar la falla en un tiempo mínimo, ¿no?, que esta coordenada es el tiempo. Si tenemos una falla, digamos, que está más alejada, la corriente disminuye y el tiempo de despeje de falla aumenta, ¿no? Esto sirve también para coordinar entre línea y línea. Digamos que estas son las características o las funciones en forma de resumen de los relés tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en las características de estos relés se presentan desafíos en los esquemas de protección debido a la fuente de generación basada en inversores. Uno de esos desafíos es, por ejemplo, la polarización para el relé tipo mono. ¿Qué sucede? Cuando tenemos, esta es la característica tipo MO de un relé, donde cuando tenemos fallas muy cercanas al relé, esta curva se expande para poder identificar justamente la falla hacia adelante. Sin embargo, esa expansión depende de la impedancia de la fuente. En este caso, como la impedancia de la fuente es un generador basado en inversores, esa impedancia puede no hacer lo que justamente se requiere, ¿no? Y puede tener una mala operación por, por la dirección. El otro desafío que se encontró es la secuencia, cuando se presenta arranques de secuencia negativa para sobrecorriente o la polarización direccional basada en la tensión también de secuencia negativa. Como se había mencionado, una de las características del generador basado en inversores es que no inyectaban secuencia negativa. Como se puede ver en la figura, ¿no? La corriente I2 representa la secuencia negativa y I1 positiva, lo cual observamos que esta corriente es muy baja, ¿no? Aparte de la magnitud, también se presenta el tema de la diferencia angular entre la corriente y la tensión. Por ejemplo, esto que vemos acá es la tensión de secuencia negativa y la corriente de secuencia negativa para la red tradicional, ¿no? Donde se puede observar una diferencia angular, ¿no?, considerable, mientras que en el lado del IBR tenemos una diferencia angular muy leve o incluso es difícil de comparar ya que la magnitud también es mínima. Otro desafío es, por ejemplo, los subalcances o sobrealcances de las impedancias vistas que se ha presentado. Aquí tenemos, por ejemplo, la característica también modo de un relé y se ha simulado la impedancia ante una falla en una línea conectada con un IBR, ¿no? Y vemos que la trayectoria de la impedancia vista para una falla en zona 2, o sea, al extremo opuesto, ¿dónde debería estar en esta zona, ¿no? O sea, en el círculo que está en el medio? Durante el proceso de falla se ha visto que ha ingresado a zona 1, ¿no? Ha ingresado al círculo
interno, lo cual no debe ser así, ya que podría confundir al rey y operar de forma inadecuada. Otro tema importante es, por ejemplo, el arranque cuando se utiliza la secuencia positiva para corrientes mayores a 1.2 por unidad. Es, como se había mencionado, el IBR está limitado, ¿no? Esa limitación de la corriente normalmente está pues entre 1.2, 1.5 para proteger justamente el equipo de electrónica de potencia. Entonces, si limita la corriente, es posible que no arranque el relé, ¿no? No identifique que hay una falla. Como desafíos importantes. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es desarrollar un esquema de protección de distancia en líneas de transmisión mediante el procesamiento de señales transitorias de cortocircuito y que no sea afectada por el comportamiento de estos generadores basados en inversores. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero se ha analizado, perdón, el comportamiento de los esquemas de los relés debido a la inclusión de generación basada en inversores. Se ha determinado cómo es el comportamiento de estas señales transitorias de alta frecuencia cuando hay un cortocircuito, tanto de tensión y de corriente, mediante un método, un procesamiento de señales basados en una teoría, la teoría de morfología matemática. El tercer punto fue desarrollar una lógica, la lógica de esquema de protección para estas líneas. Esta lógica está basada principalmente en una lógica simple, basada en umbrales. Luego se verifica mediante simulaciones diferentes casos y finalmente se hace una comparación con un método de referencia. Luego, para poder ver, ¿no? Actualmente, cuáles son los esquemas que se están planteando ante esta dificultad que se presenta, se tiene protecciones adaptativas o modificación de la protección tradicional. Por ejemplo, ahí tenemos algunos casos. Se ha utilizado, por ejemplo, un esquema POTT, esquema de transferencia de sobrealcance permisivo, que utiliza un medio de comunicación para poder mandar la señal hacia el otro extremo de una señal permisiva de falla, ¿no? También se propone el uso de la protección diferencial de línea, donde ya se evita, ¿no? Se evita el efecto del inversor. También un disparo directamente transferido hacia el generador. Es otra propuesta que se utiliza. También se ha propuesto el uso del monitoreo de la tensión en la subestación del lado del inversor. También se han propuesto el uso de la secuencia cero como alternativa, ya no depender de la secuencia negativa. Y algunos de ellos también han identificado que hay un esquema adaptativo de la impedancia, ¿no? Donde puede ir variando, modificando el valor de la impedancia. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Los esquemas que necesitan el medio de comunicación, justamente no dependen del medio de comunicación y si no se cuenta, eso nos puede tener costos altos o incluso si el medio de comunicación no está disponible, puede el esquema no funcionar. Con respecto a la modificación al monitoreo de la tensión, de las caídas de tensión, es necesario contar con una protección de respaldo, ya que no es confiable al 100%. Con respecto al uso de la secuencia cero, ha tenido, digamos, la dificultad de que depende también, ¿no? Es afectado por efectos como el acoplamiento mutuo, ¿no? Lo que no sucede en la secuencia negativa. Y con respecto a la impedancia, se ha verificado que tiene un cálculo complejo y depende principalmente de la impedancia de la fuente, lo cual es justamente variable porque es el inversor porque el generador está basado en inversor. Luego se ha visto los esquemas de protección basados en señales transitorias y inteligencia artificial. Esto principalmente está categorizado en dos partes, ¿no? Digamos, dos etapas. La primera etapa es el procesamiento de la señal, que usan técnicas como la más usada, ¿no? La transformada Wavelet. También usan análisis de componentes principales, operador de energía de Tinger, morfología matemática, entre otros. Y eso para procesar la señal y luego requieren el uso de un método para clasificar, ¿no? Para clasificar.
Este método de clasificación puede ser redes neuronales, NeuroFuzzy, máquina de soporte vectorial, árboles de sesiones o métodos de correlación. Si nos damos cuenta, en la mayoría de las propuestas utilizan estas dos técnicas, lo cual hace un poco complicado, ya que los métodos de clasificación, muchos de ellos utilizan cálculos complejos, ¿no? Incluso los métodos de procesamiento de señal. En la mayoría de los casos, incluso la transformada Wavelet ha sido como digamos, el método más utilizado para poder hacer el procesamiento de señal o el filtrado digital también. Es por ello que se va a hacer la comparación con este método. Sin embargo, entre estos métodos hay uno que tiene, digamos, la facilidad de tener operaciones simples y sencillas. Esa es la morfología matemática. Es por eso que esta tesis va a utilizar, ¿no?, ese procesamiento de señal, y no va a utilizar un método de clasificación, sino basado en umbrales, ¿no?, que les voy a mostrar más adelante en qué consiste. Por lo tanto, la propuesta del esquema de protección de esta tesis no requiere un medio de comunicación, no va a depender de la secuencia cero, no va a depender del cálculo de la impedancia de la fuente, va a usar un procesamiento de señal con técnicas simples, no va a necesitar un clasificador, ¿no?, complejo, y va a utilizar una ventana de tiempo corta. Estamos hablando menor a un ciclo es 20 milisegundos, y bueno, menor a un ciclo estamos hablando más o menos de 5 milisegundos, donde se propone la tesis. Entonces, a partir de ello, lo que nos interesa es analizar las señales transitorias de alta frecuencia generadas por un cortocircuito en la línea de transmisión. Entonces, partimos de la señal original. Eso es una señal transitoria. La señal pre-falla. Durante la falla se produce un transitorio y, bueno, vamos a buscar eso. Esta señal se puede dividir, digamos, como en la suma de tres componentes. Una señal base, una señal transitoria de alta frecuencia y el ruido digamos, de muy alta frecuencia. Tradicionalmente los relés de protección utilizan 20 milisegundos como ventana de muestreo para filtrar y transformar al dominio fasorial mediante técnicas de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Donde digamos, lo que más le interesa es utilizar la señal base y filtrar los señales de alta frecuencia o los ruidos. Sin embargo, para desarrollar esta tesis vamos a utilizar una ventana de 5 milisegundos, lo cual lo hace, ¿no?, hace que esté más rápido que los relés tradicionales, y se va a hacer un análisis en el dominio del tiempo utilizando principalmente la señal transitoria y filtrando la señal base y los ruidos, ¿no? Esto se va a hacer el filtro mediante un filtro morfológico. Filtro morfológico se dice porque se está utilizando la teoría de morfología matemática. Bien, entonces, ¿cómo obtengo yo estas señales transitorias? ¿Cómo se obtiene? Partimos de la línea de transmisión, como se muestra en la figura. Tenemos un equipo de protección, el relé, y tenemos la falla. Entonces, estas señales transitorias surgen porque al momento de ocurrir la falla hay una propagación de ondas viajeras a lo largo de toda la red eléctrica, ¿no? Estas ondas viajeras se reflejan, se refractan y van impactando y generando el transitorio en la señal base, ¿no?, en la señal base que está leyendo, por ejemplo, nuestro relé. Y eso ocurre para cualquier distancia de falla. En cualquier ubicación de la falla, esa propagación se va a dar, se va a redundar y va a generar el transitorio. Es así como se genera la señal transitoria. Sin embargo, y obtenemos esto, ¿no? Por ejemplo, esta es una señal de tensión que se ha monitoreado ante una falla, y la señal base, ¿no?, la frecuencia fundamental que se puede ver, ¿no?, de color azul. Y la señal transitoria, ¿no?, es digamos, primeros señales picos que se ven acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar los 5 milisegundos y viendo en un zoom, vamos a los 5 milisegundos y vamos a extraer esta señal y la vamos a procesar. ¿Cómo la vamos a procesar? Mediante el filtro morfológico. Para ello, vamos a primero identificar en qué nos ayuda o cómo nos va a servir esa señal para poder nosotros ubicar la falla.
Mediante las ondas viajeras, si nosotros vemos en esta gráfica, el tiempo que demora la falla en llegar digamos, el equipo de medición, el relé, es un tiempo definido, ¿no? Que depende de la distancia y la velocidad de la onda viajera. Luego esa onda viajera se refleja y luego nuevamente llega la falla y otra vez se refleja y así vuelve a... ¿no? Y eso mismo pasa en todas las subestaciones, lo cual va generando mayor ruido. Sin embargo, si nos damos cuenta, el tiempo que tarda la onda viajera en ir a la falla y volver y luego hacer nuevamente el ciclo está asociado a una frecuencia. Es decir, hay una frecuencia predominante de esta señal transitoria. ¿Cómo determino la frecuencia? Como es la inversa del tiempo, ¿no? Del periodo. El periodo puede ser 2 tau, dependiendo la impedancia característica de las líneas, o el periodo puede ser 4 tau. Entonces, esa frecuencia de falla es la que nosotros vamos a identificar o vamos a determinar mediante este filtro. Para ello es necesario primero, ¿no?, determinar el periodo. ¿Y cómo determino este tiempo tau? Ese tiempo tau es la distancia, ¿no? La distancia de la falla sobre la velocidad. Y esta velocidad depende principalmente de los parámetros de la línea, como la inductancia y capacitanza. Aparte de ello, la impedancia característica también depende de los parámetros de la línea, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay una relación inversamente proporcional entre la distancia de la falla y la frecuencia, ¿no? Hay una relación teórica donde si yo tengo los parámetros de la línea, que eso normalmente se tiene, si yo determino una falla a una distancia definida, puedo calcular la frecuencia, ¿no? Puedo identificar a qué frecuencia de señal de transitoria voy a obtener. Y si yo hago un ejemplo, le doy unos valores a los parámetros de la línea, voy a obtener esta relación inversa. Es decir, para una distancia determinada de la falla en una línea de transmisión, voy a tener una frecuencia de esa señal, ¿no? Una frecuencia de falla. Esa frecuencia es alta frecuencia, ¿no? No es la frecuencia, no se acerca a la frecuencia fundamental. Es por ello que esta tesis va a buscar determinar la frecuencia, o sea, vivir el proceso inverso para que una vez determinado la frecuencia, en esta curva identifique la distancia, ¿no? La ubicación de la falla. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Se parte de ahí, tenemos la señal transitoria, se hace el muestreo, ¿no? El muestreo también depende de los equipos que se utilizan, puede ser, ¿no?, 1 MHz, el 500 kHz, dependiendo de los equipos. Luego se utiliza el filtro digital y luego una lógica de protección. Este filtro digital no determina, como habíamos mencionado, va a determinar la frecuencia de la señal de cortocircuito, y una vez determinada la frecuencia voy a hacer una lógica de protección basada en umbrales. ¿Cómo desarrollo ese filtro? Para ello, aquí se describe, digamos, a grosso modo, lo que es la morfología matemática. Esta morfología matemática consiste en operaciones matemáticas, adición, sustracción y comparación de máximos y mínimos, donde hace una comparación entre la función, donde la función que yo, justamente son estas barritas que vemos acá, y un elemento estructurante. Digamos, es otra función, ¿no?, que se le llama elemento estructurante, donde cuenta con 2 operadores básicos. Uno que es la dilatación, que principalmente busca los puntos máximos entre la comparación de la función y el elemento estructurante, y la erosión como puntos mínimos entre la comparación de la función y el elemento estructurante. Solo son estas 2 operaciones máximas, no hay más. A partir de esto salen más operaciones. Por ejemplo, las otras 2 operaciones más importantes, nos damos cuenta, ya se aproxima mucho a la característica de la señal, es la operación de apertura. La operación de apertura, que es, ¿no?, primero una erosión y luego una dilatación. Y la operación de cierre, que es primero una dilatación y luego una erosión, ¿no? Entonces, simplemente está cambiando, pero los resultados es ligeramente diferente. A partir de estas operaciones es donde se construye el filtro que nosotros vamos a usar. Y es así como nosotros se ha hecho, ¿no?, un filtro. Aquí está, un filtro morfológico digital de primero apertura y luego cierre de la función. Entonces aquí tenemos la función, hice primero la apertura y luego el cierre.
Luego otro filtro primero de cierre y luego apertura, ¿no? Cierre y luego apertura. Una vez contado con estos dos filtros definidos de la función, ahora se realiza un promedio ponderado y tengo el filtro morfológico final, ¿no? Que se va a utilizar para este análisis. Una vez que tengo el filtro morfológico, este filtro realiza, ¿no?, la función, que en este caso va a ser mi señal transitoria. El elemento estructurante, como les había mencionado, también es otra función. Esa función no puede tener diferentes formas. He ahí del nombre de morfología matemática, ¿no? Puede tener una forma de, sinusoidal, triangular, lineal, la forma que en realidad uno se puede imaginar. Sin embargo, para este trabajo se han utilizado principalmente estas tres formas para comparar. Bien, en base a ello, otra característica del elemento estructurante es su, digamos, la longitud, ¿no? Tiene una longitud. Esta longitud, ¿por qué lo recalco? Porque a partir de esta longitud es donde vamos a nosotros a hacer una multiresolución. Es decir, para una longitud por ejemplo, de elemento estructurante, se va a determinar una función. Luego se va a cambiar la longitud, se va a determinar otra función y así sucesivamente diferentes longitudes que van a representar los niveles de una matriz de multiresolución. Entonces, cada nivel se va a determinar esa función con nombre de h, no, h sub 1, y se va a determinar su energía espectral, que no es más que el cuadrado de cada valor, ¿no? Aquí podemos ver la amplitud de la función y cómo se comporta la amplitud de la función h y cómo se comporta la energía espectral para cada nivel. Entonces, se ha hecho unas simulaciones y nos damos cuenta, a lo largo de, en este caso, 120 niveles, se ha identificado que hay un valor pico, ¿no? Ese valor pico que ustedes ven acá, ese valor pico representa una longitud definida del elemento estructurante. Entonces, el elemento estructurante, como aquí me está dando una señal, ¿no? De que a esta longitud del elemento estructurante, esta señal transitoria está teniendo una característica. ¿Qué será esa característica? Justamente lo que deseamos sacar, ¿no? Bueno, aquí es lo que les estaba mencionando para cada elemento estructurante. ¿Qué significa esa característica? Por ejemplo, la longitud, en este caso del elemento estructurante, me representa la tensión. Perdón, me representa la frecuencia. La frecuencia que va a ser la inversa del delta de tiempo de entre muestra y muestra que se tiene. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está, ¿no? Donde podemos identificar que si yo varío la longitud del elemento estructurante, puedo extraer la característica de la frecuencia. Y es así como determino la frecuencia y como a partir de ello voy a determinar la ubicación de la falla. Esa es la característica. Aquí tenemos la longitud del elemento estructurante para diferentes frecuencias de muestreo y su relación con la frecuencia es inversamente proporcional. Es decir, que hay una relación entre la frecuencia y la longitud en función de las muestras y esto entre la distancia de la falla. Podemos concluir que la longitud del elemento estructurante está estrechamente relacionado a la distancia o a la ubicación de la falla. Bien, partiendo de ello, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el diagrama de flujo. Partimos del cortocircuito, ¿no? Una línea de transmisión. Vamos a luego leer los valores instantáneos de tensión y corriente en el sistema trifásico. Se va a analizar una ventana de tiempo definido. Se va a hacer una transformación modal. Luego pasa a ser un filtrado digital, donde defino, ¿no?, la longitud del elemento estructurante para un nivel 1. En ese nivel 1 calculo el filtro morfológico digital, calculo la señal de resolución H y el índice de energía espectral. Lo guardo, luego paso al siguiente nivel y así sucesivamente hasta el nivel deseado. Yo puedo tener 100 niveles, 500 niveles, el nivel que uno desee en realidad. Luego, una vez terminado de calcular en todos los niveles, se obtiene una señal en el dominio de tiempo-frecuencia. Es decir, si yo voy ploteando en el dominio de la frecuencia, voy a tener un vector acá, ¿no? Pero si yo continúo ploteando en una matriz en función del tiempo, voy a tener esto, ¿no? ¿Qué significa? Una matriz donde hay un valor predominante, ¿no?, que es una frecuencia.
Ahí está. Y eso me va a determinar, ¿no? La ubicación de la falla. Ahora, para este método, ¿qué seteo se tiene que hacer? Por ejemplo, la frecuencia de muestreo es, del equipo que se extrae la señal, puede ser como les había dicho, 1 MHz, 500 kHz. La ventana de tiempo se puede expandir no solo en 5, sino en 10, dependiendo, ¿no? El nivel de resolución también, ¿no? El nivel de resolución puede ser, como les he dicho, 100, 200, y la forma del elemento estructurante. Son esos parámetros que se setean previamente para poder definir esto. Entonces, a partir de ello, a partir de que yo ya tengo definido la frecuencia de la señal transitoria, se va a desarrollar una lógica, ¿no? Una lógica de protección. Por ejemplo, si yo tengo diferentes fallas, por ejemplo, a los 25 kilómetros, la característica de la frecuencia transitoria tiene esta forma, ¿no? A los 50, tiene esta forma y así va cambiando. Lo común que tienen es que están asociados a una frecuencia de falla. Esa frecuencia de falla la filtro mediante el filtro que hemos definido, obtengo la energía espectral que va a determinar para cada valor, ¿no? de la longitud del elemento estructurante un valor pico, ¿no? Un valor pico donde define la longitud del elemento estructurante, eso define la frecuencia de la señal y eso la distancia, ¿no? Si nos damos cuenta, las tres están estrechamente relacionadas. A partir de ello, yo defino, por ejemplo, si mi línea era de 100 kilómetros, las frecuencias, digamos, las frecuencias para este lado que son mayores van a definir fallas internas y las frecuencias de este lado derecho, que son menores, van a definir fallas externas. Ese umbral es la que me define las fallas internas y externas. Por eso les había mencionado que es, digamos, un clasificador simple. Y luego se va a definir otro umbral de energía espectral para poder separar entre las frecuencias de cortocircuito y los ruidos que podrían estar inmersos en la señal transitoria, ¿no? Si nos damos cuenta, estos pequeños picos no es originado por ruido. Entonces, la lógica no viene de la señal tiempo-frecuencia, determinamos la energía espectral, la amplitud máxima, lo comparamos con los umbrales tanto de frecuencia y de energía espectral y definimos dos zonas, ¿no? Zona 1 y zona 2 mediante un delay. Otra característica es comparamos la energía espectral entre las subestaciones que llegan, en los terminales de líneas que llegan a una subestación, vamos a poder identificar la dirección de la falla, ¿no? La que tiene mayor energía espectral es donde está la falla. Bien, una vez definido eso, tenemos los resultados. Se ha primero simulado en el ATP-DRAW un modelo genérico. Se ha hecho diferentes pruebas, ¿no? O sea, probando para diferentes resistencias de falla, diferentes ángulos de inicio, localizaciones de falla, diferentes ruidos, frecuencias de muestreo y formas del elemento estructural. Lo que hemos obtenido ha sido muy interesante, ya que para cada falla, para cada ubicación de falla nos ha identificado la frecuencia de falla y eso comparado con la curva teórica han sido prácticamente muy cercanos, ¿no? También los valores de resistencia de fallas no han sido afectados, ya incluso para 50 ohmios, la energía espectral cambia muy levemente. Para los ángulos de inicio, también se ha podido identificar la frecuencia de falla, en los cuatro casos se tiene la misma frecuencia. Sin embargo, la energía espectral sí tiende a ser menor, ¿no? Para la falla que cruza cerca por cero de la tensión. El ruido también no ha sido digamos, un gran problema. El filtro morfológico se caracteriza por filtrar adecuadamente el ruido. Si nos damos cuenta, solamente la energía espectral del ruido ha incrementado un poco, pero eso se puede eliminar con el umbral, ¿no? Eh, También la frecuencia de muestreo sí ayuda mucho. Mientras mejor frecuencia de muestreo tengo, mejor resolución voy a tener en la frecuencia, voy a poder determinar con mayor exactitud. Como se muestra acá, ¿no? La frecuencia de muestreo más baja, que digamos no, tiene un ancho mayor de frecuencia.
Y con respecto a las formas del elemento estructurante, la que mejor comportamiento ha tenido, ligeramente, en los tres casos han sido muy parecidos, los tres han determinado la frecuencia del cortocircuito adecuadamente. Sin embargo, la sinusoidal ha tenido, digamos, una pequeña, ligera mejoría en el tema del ruido. Es así como, bueno, aquí están, ¿no? Todas las fallas analizadas, las distancias de falla, aquí está el umbral de ruido, y aquí está la separación para fallas internas y las fallas externas, donde se define una característica, ¿no? Que hay un umbral de frecuencia. Otro caso de estudio fue con un generador tipo fuente de corriente constante, principalmente para poder ver que la corriente no aumenta, característica de un inversor, ¿no? Se ha modelado con su filtro LSL, y también se ha identificado que ante una falla, por ejemplo, a los 50 kilómetros, se obtuvo una frecuencia de 1.47, lo cual en la curva teórica está prácticamente cercana, a 1.45 kHz. El otro caso de estudio es un generador eólico tipo 3, también en el ATP Draw. Se ha simulado una falla a los 79 kilómetros, la señal transitoria es esta, y la frecuencia obtenida es 0,925 kHz, y en la curva teórica prácticamente nos sale 0,919, también muy aproximado. El último caso de estudio fue simulado en un laboratorio de la Universidad Técnica de Dresde. Este laboratorio tiene modelado línea de transmisión. Esa línea de transmisión de 150 kilómetros aproximadamente está modelado con parámetros, modelos diferentes, más o menos 15 modelos tipo pi, que me podrían representar una aproximación de la señal transitoria de las ondas viajeras. Aquí está, ¿no? Una foto del modelo tipo pi, y un procesador para extraer señales de alta frecuencia de 1 MHz. Entonces, se obtuvo, ¿no? Acá está la señal, se determinó una falla, por ejemplo, a los 90 kilómetros, se filtró a los 5 milisegundos, se obtuvo una frecuencia de, por ejemplo, 0.77 kHz, y verificando en la curva teórica, ¿no? Para esa distancia nos sale 0.78, lo cual está muy cerca. Luego, la comparación se hizo con el otro filtro que se utilizó bastante en las referencias bibliográficas, que es la transformada Weblet. Si nos damos cuenta, morfología y transformada Weblet, en morfología tenemos para cada nivel de resolución una característica predominante de la frecuencia, mientras que en Weblet no se tiene eso, ¿no? Y si nosotros lo ubicamos eso para poder identificar un umbral de frecuencia, en morfología matemática puedo identificar claramente cuándo son fallas internas, cuándo son fallas externas, mientras que en transformado Weblet no se puede identificar eso, ¿no? Esto tiene sus razones. En la transformada Weblet, mientras yo voy aumentando la resolución en frecuencia, voy perdiendo, ¿no? La resolución en el tiempo. Mientras que en morfología matemática, la señal se determina para cada instante, para cada nivel de frecuencia, lo cual la cantidad de muestras no va cambiando. Bien, finalmente, como parte de las conclusiones de este trabajo, el esquema propuesto no es afectado por la impedancia de la fuente, por lo que no representa problemas para fallas cercanas, lo que sí tenía la polarización tipo MO del relé tradicional. Se representa un nuevo criterio de arranque y dirección en función del índice de energía espectral, la cual no necesitaría una secuencia cero para este arranque. También presenta un adecuado desempeño en la ubicación de la falla como protección de distancia. Esto lo hace, como se había visto, en función de la frecuencia de la señal transitoria. No requiere medios de comunicación, ya que estoy monitoreando de un solo extremo de la línea, no estoy comparando con el extremo opuesto. El procesamiento mediante esta teoría es simple, ya que no requiere cálculos complejos, justamente porque el método de morfología utiliza operaciones básicas. La lógica de protección considera umbrales, dos umbrales principalmente, el umbral de frecuencia y el umbral de energía espectral. Este esquema desarrolla una ventana de tiempo de 5 milisegundos, haciendo que esto sea más rápido que los relés tradicionales,
utilizan una ventana de 20 milisegundos. Además, los efectos del sistema de control del IBR no afectan al estudio de las señales transitorias de alta frecuencia debido a que la escala de tiempo de ambos fenómenos es diferente. Como contribuciones, se puede obtener que este método es robusto frente a ruidos de muy alta frecuencia, incluso próximas al orden de la frecuencia de las llaves de conmutación de los convertidores, lo cual es muy adecuado. Este filtro digital basado en morfología matemática tiene una simplicidad en su algoritmo y se basa en operaciones básicas. La comparación con la transformada Webled, la morfología matemática, como les había mencionado, puede descomponer la señal en una frecuencia fija. Sin embargo, en la transformada Webled descompone en rangos de frecuencia, ¿no? Y puede perder, en cada descomposición está perdiendo muestras. Este método puede implementarse para determinar la localización de la falla si le aumentamos digamos, la resolución y el nivel, ¿no? El nivel de multiresolución, e incluso si utiliza mayores frecuencias de muestreo. También, mediante el análisis de multiresolución con morfología matemática, se puede extraer una característica de la señal transitoria adecuada en el dominio del tiempo y frecuencia, ¿no? Por lo que bajo este criterio se puede implementar un diagnóstico de la red, ¿no?, en tiempo real. Con respecto a los futuros trabajos, a partir de este análisis se puede desarrollar metodologías para identificar qué tipo de falla es, comparando las energías espectrales de los lazos de falla, ¿no? Secuencia A, B, C, o en los lazos modales, ¿no? Alfa, beta, C. También es posible determinar las características tiempo-frecuencia, incluso no es para señales transitorias, sino para señales en estado estacionario, para poder identificar tal vez armónicos, ¿no? Frecuencias muy cercanas a la nominal. Bien, finalmente está una lista de las publicaciones que fueron desarrolladas a lo largo de la elaboración de la tesis, muchos de ellos, ¿no?, en función del trabajo de cómo, por ejemplo, se comporta el generador basado en inversores en los relés tradicionales, cómo se obtuvo la señal multiresolución tiempo-frecuencia. También se ha hecho una comparación entre morfología matemática y la transformada Webled. Bueno, eso sería prácticamente en resumen las conclusiones y resultados obtenidos en la tesis, y agradezco mucho su atención prestada.